En Exitosa, el buen beber. Bien, bueno, antes que nada el disclaimer correspondiente: si usted va a manejar, no beba, no ponga en peligro su vida. Aquí en Exitosa no promovemos el consumo indiscriminado de alcohol, así que tome siempre en cuenta esa recomendación. Hoy es el día del Pisco Sour, es un día especial, a mí me trae muchos recuerdos porque finalmente de alguna manera fuimos gestores, ¿no? De que hay un día especial para nuestra bebida de bandera. En vista de que en ese momento Chile pretendía quitarnos la denominación de origen del pisco, y entonces la única respuesta en ese momento durante el gobierno de Alejandro Toledo era decir no, el pisco es nuestro y el pisco sour también. Y pues hubo una campaña bastante seria, y en ese entonces quien era ministro de Agricultura, que no recuerdo ahora su nombre, pues vino a donde yo trabajaba antes y dijo hay que hacer lo posible, y trajo el decreto, y ese día, ese sábado, un sábado después, perdón, de la idea original, vino con el decreto firmado por Alejandro Toledo, que saben ustedes, es amante de los espirituosos, y dijo, hoy es el día del Pisco Sour. Entonces ya de eso han pasado muchos años. Mira, Andrade, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, gracias por la bienvenida nuevamente aquí este sábado. Y hoy en día, no es cualquier sábado, Jesús, tú acabas de decirlo. Hoy es sábado, okay. Un sábado patrio prácticamente. Yo quiero reconocer al real gestor del Día del Pisco Sour, don Raúl Vargas Vega, periodista, que fue mi director en su momento, así que para él un fuerte abrazo y un saludo siempre de agradecimiento, sobre todo con Pisco Sour, porque él lo hizo posible con sus ideas a través del programa que tenía, que era La Divina Comida, ¿no? Así es, Jesús, así es. Muy bien, esto es importantísimo, ¿no? Es un día especial en donde todos los peruanos tenemos que unirnos y hacer un saludo con un Pisco Sour. Ahora, tema importante, Jesús, el pisco. Y entonces, por esa razón, tenemos un tema muy importante. Porque tú has mencionado cómo nacen estas cosas y cómo estas ideas. Y es porque, bueno, tenemos el país vecino que siempre está, que el pisco es de ellos, que bueno, estamos en hasta el año pasado todavía seguía la controversia respecto al origen del pisco. O sea, el uso de la palabra, quién fue los primeros. Y por esa razón, Jesús, hemos invitado al señor Ricardo Moró, quien ha sido jefe de los archivos generales de la Nación, y que gracias a su gestión en ese momento, pues ahora podemos hablar con más seguridad sobre el tema de los orígenes del pisco. Bienvenido, don Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Jesús. De verdad es un placer estar acá para conversar un poco acerca de la historia y el esfuerzo que hicimos un grupo de peruanos comprometidos con nuestro país para darle al Perú esta documentación que hoy está inscrita en UNESCO. Bien. Así es. El peruano está consumiendo cada vez más pisco y sobre todo pisco sour. Y yo siempre digo un hito nomás, porque si algo pasa con el pisco sour es que trepa, ¿no? Y es por la cantidad, porque es uno de los pocos cócteles en el mundo que lleva una cantidad superior de la dosis regular. La dosis regular en un cóctel son 2, pero el pisco sour lleva 3, entonces hay que tener mucha precaución. 3 onzas de 3 pisco, onzas, ¿no? es 3 medidas. Y algunos, y me comentaba que en un Hotel Country hicieron 4, 1, que es, sí, eso sí. es Ok, bastante después vamos a particular. hablar sobre el mejor pisco sour de la ciudad o del país, pero antes que nada sí me gustaría, ¿no?, que nos contara parte de la historia del pisco. ¿Cómo llegan además a tener documentos que hacen fehaciente el hecho de que el pisco es peruano, ¿no?, y que esto además llegue a la UNESCO para que lo reconozca? Bueno, en realidad, como le comentaba Miguel, esto es parte de una preocupación que hubo en el año 2023, ¿no?, en una visita a las bodegas y productores de Ica, en el que, bueno, con ojos de archivero, empecé a preguntar, ¿no?, cuáles son los documentos, ¿no?, tradicionales que sustentan, y lamentablemente en muchas bodegas no había documentación. Todos tenían conocimiento de la antigüedad y la tradición familiar, pero lamentablemente no había documentación para probarlo. Así que en febrero, justo para la vendimia el año pasado, se lanzó la campaña para, digamos, rescatar la memoria en las bodegas de Ica, y también en el Archivo General de la Nación contratamos a Julio Hernández, quien ahora es el descubridor del documento más antiguo del pisco, y que en 3 meses dedicados 24/7 solamente a investigar los fondos documentales de los notarios de Ica del siglo XVI, encontró estas 3 joyas importantes que ahora marcan un hito en la historia del país. Excelente. Entonces, desde estos documentos, ¿el más antiguo de qué año es? El más antiguo data del 18 de noviembre de 1587, y lo que es una disolución de una sociedad. 2 empresarios, digamos en ese momento, Jorge Capello y Manuel de Asante, ambos de origen griego, hay que decirlo, ¿no? Ambos hermanos, luego hemos descubierto, se reparten los bienes de su empresa, y dentro del reparto de los bienes figura el nombre de botijas de aguardiente y de una caldera. El aguardiente, que es nuestro pisco, y la caldera que se usaba para fabricar
nuestro pisco. Es decir, desde ese punto es el documento más antiguo que prácticamente justifica el uso de que aquí ya se hacía destilado, se hacía aguardiente en esta zona, ¿cierto? Evidencia de manera indubitable que ya en 1587 había producción de pisco o aguardiente de uva en el Perú. Pero también hay un documento importante, y permiten hacer la acotación, de 1589, que ellos declaran que ya hace 3 años ellos habían, Andrea de Candia, ¿no es cierto? Y lo que declara es que hace 3 años, o sea, en 1586 fundaron una pulpería. O sea, Ajá. es lo que manifiestan. Como un bar, documento. especie de bar, ¿no? La pulpería. Sí, claro que sí, ¿no? Y entonces, y lo que hacen 3 años después es formalizar esa empresa. O sea, que digamos que están saliendo O sea, cosas nuevamente. Claro, guarda relación en Sí. cuanto a tiempos, ¿no es cierto? así O es, sea, desde claro. el origen hasta el desarrollo de la actividad pisquera. Tal cual. Y Así nuestros es. vecinos del sur, ¿desde qué año tienen en documento? Bueno, en realidad, ellos siempre manifiestan que tienen documentación, pero no la muestran, ¿no? Entonces, sí la tengo, sí la tengo, Chile, dice, para empezar, pero... no tiene gastronomía. Con la justa tiene identidad, pero y gastronomía. entonces Sí. el detalle es que ellos tienen un documento del año 1733, que es un testamento también de La Serena, en Chile. Pero lo que pasa es que lo que dice ahí en el testamento es aguardiente de pisco, Ajá. pero pisco con mayúscula, Ya. ¿no? Y más muy bien. abajo hablan de aguardiente de uva. O sea, si realmente se llamaba pisco, para como dicen ellos que se Pero- llamaba pisco, entonces ¿por qué dice aguardiente? Entonces es aguardiente de pisco en referencia a Pisco, Ah, el eso puerto de justamente Pisco. te iba a comentar. Ese de pisco Así es es. el origen. Así Ah, es. exacto. Ya, porque claro, Ajá. ¿por qué surge el día del pisco sour? Porque siempre ha habido esta controversia respecto a la denominación de origen, Así que es. es donde Claro. donde se comprueba el terruño, ¿no es cierto? El terroir, así En es. este caso, determinados tipos de productos, ¿no? Claro, entonces de eso se trata, ¿no? Entonces podemos entonces celebrar, pues, ¿no? Por este descubrimiento, gracias a estas personas, a este equipo que formó los archivos en ese entonces y que lograron encontrar ese documento que prácticamente avala que nosotros tenemos, ya se hacía mucho más antes, de tiempos antes Ahora, de Chile. ese. pero anterior al pisco que estuvo el vino que trajeron los españoles. Claro, o sea, aquí el tema es el pisco por el tema de la denominación de origen, del uso, o sea, que ellos dicen que, entonces nosotros pues ya hemos demostrado ante la UNESCO. Ay, ¿cómo nace el tema de la UNESCO ahí? Claro, eso fue, digamos, que como una consecuencia, digamos, natural. Lo primero que fue es la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de los documentos, Ajá. y acto seguido validar esa importancia histórica ante UNESCO, porque digamos que era, digamos, lo que se tenía que hacer. Por eso también cuando hicimos la postulación le pusimos un nombre, que fue el nombre que impactó. La colección se llama Orígenes del Pisco, y Ajá. así lo registró UNESCO en el registro de memoria del ¿Cuánto mundo. tiempo se demoró UNESCO para validar la información? La postulación la enviamos el 15 de agosto, del año 2024, y la asamblea de UNESCO fue el 27 de noviembre del año pasado. O sea, 3 meses más o Sí, menos. bueno, estuvieron ladrando todo diciembre los chilenos. Bueno, sí, El pues, ministro, porque... el ministro de Agricultura de ese país no estaba muy conforme con esa denominación de origen. Claro, ¿no? ¿Qué habrá dicho esos documentos, no? Pero, ¿cómo aparecieron? Bueno, justamente parte de la estrategia que montamos, ¿no? Y que, bueno, aprovecho también que está Eric Peña, que fue realmente el que elaboró el expediente, fue justamente ponerle un nombre en el que se detallara de manera indubitable y un poco provocadora, hay que decir, ¿no? Poquito para mover un poco que la- el pisco es peruano. Por eso se llama Orígenes del Pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII. Ah, Bueno, interesante. fíjate que el pisco, el año pasado, hablando del 2024, ha movido cerca de $8.300.000. Ujú, ¿no? Claro, pero Jesús, de eso, exportación. pero de exportación, estimado Jesús, Claro, significa y- que se va afuera, pero hablemos del consumo peruano, Claro, pero o sea, espérate, interno. Los principales mercados del pisco son Estados Unidos, España y Japón. De acuerdo. O sea, Ujú. ¿no? Claro, o sea, son mercados importantes. ¿no? Claro, no, de Bueno, hecho, de España hecho. consume mucho pisco peruano, ¿ah? Sí. Los Claro. bares No, españoles. pisco se dice, porque decir Pisco. pisco peruano es una El redundancia. pisco solamente es peruano. Bueno, el pisco, ¿no? Ajá, exacto, es el Ok, pisco. ok, ya te entendí, ya te entendí. Bueno, Jesús, Ya entonces, redundas. ya, muy bien. Entonces, creo que tenemos el pisco que nos acaban de preparar y el que está aquí. Bueno, vamos a hacer un salud, pues, por el tema. Salud, yo voy a probar Sí. un poquito. Sí, porque claro, eso sí, Jesús está a en mí- recuperación, a mí me por si da- acaso. Allá. ¿no? Bueno, Hay que- este es el tradicional pisco sour, el que tengo yo a la mano junto con Miguel y con nuestro invitado del día Ricardo. de hoy, con Ricardo Moró, ¿no? Sí, a ver, un salud. Bueno, de aquí ahora y- vamos a... Mm. Qué delicia. Empezar la mañana con un buen pisco sour, eso es, ¿no? Definitivamente muy importante.
Está, eso, que queden para las cámaras. Bueno, a ver, este es un pisco sour tradicional en una copa está bueno, tradicional. está bueno. Hay otro tipo de copa que se llama catedral, ¿no es cierto? Que es mucho Eso más ya es el grande. doble, ¿no? Ya es el claro. doble de... Kelly, Mm. por favor, tú que eres la catadora Sí, oficial. oficial, ¿no? Ya experta en estamos. esto. Muy Ahí bien. está, toma Como tu tema pisco sour importante, y salud. ahora, mucha gente que nos está escuchando dirá, caramba, qué provocativo tomar un buen pisco sour. Ahora, ¿cómo se hace? Para eso hemos invitado, a ver si me ayudas, Gise, con el otro set. Tenemos a Jorge Luis Subileta, quien, Jorge Luis, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, claro que sí. Hola Miguel. ¿qué tal? Perfecto, Muy un buenos poquito días. más fuerte, a ver, para escucharte claro. Ya, Hola, muy bien. Miguel. Jorge Luis, ¿qué tal? Bienvenido al Buen Beber aquí en Exitosa. Muchas gracias. Enséñanos, por favor, a todo el Perú que nos está escuchando, cómo se hace un pisco sour. ¿Cuál es por la favor, receta? la Además, que receta. aplicas, ¿no? A Claro ver, que sí. En ¿Ah? esta ocasión vamos a preparar un pisco sour clásico. Vamos a usar pisco Sangayán Quebranta, la cepa Quebranta. Vamos a usar Ah. 3 onzas. 3 onzas, 3 medidas. Exactamente, 3 onzas. 1 onza y media, 1 onza y media, 3 onzas. Perfecto. Luego vamos a usar limón, de preferencia bien. siempre recién exprimido, 1 onza. 1 onza. Hasta ahí vamos el 3-1. Ajá. Vamos con 1 Ajá. onza. 1 onza de jarabe simple. Claro, jarabe de goma que se encuentra en Exacto. los supermercados, en las licorerías. Y clara de huevo. Clarita de huevo. Tal cual. Perfecto. Ujú. Muy bien. No puede faltar porque esa es la espuma, ¿no? Claro, eso Listo. se... Y justamente para eso, para generar espuma, vamos a primero agitar solo. Sin hielo primero. Sin No, hielo. O sea, tu estilo de preparar es agitar los ingredientes sin nada de hielo. Claro, primero Perfecto. para generar una muy buena espuma. Y eso es lo más rápido, ¿no? Hacerlo en coctelera, ¿no? Sí, bueno. Aunque hay quien le mete licuadora. Licuadora. Sí, es que también lo hacen en unos lugares por el tema de cantidades, ¿no? A veces 10 Claro. pisco sour, 20 pisco sour, entonces ya la historia Volumen. cambia, ¿no? Pero cuando estamos en una barra no hay nada mejor que disfrutar del shake, del movimiento de un bartender, En una, ¿no? en una barra ya la cosa es completamente distinta. pues, te Claro, tomas tu ¿no? tiempo. Una experiencia. Una Claro, experiencia. hablando de barras, hoy me dicen que a las 5 de la tarde se inaugura la nueva barra del Hotel Bolívar, que es un hotel muy querido para los tradicional. periodistas, sobre todo. Muchos hemos terminado en el piso del bar. Conversando. No, Listo. se le cayó Ahora- algo. Muy bien, y ahora viene el shake. Claro, Muy bien. ahora hemos agregado hielo y ahora sí. Muy Una bien, buena ahí agitada. está. Ahí está. La espuma, ¿no? Claro. La agitar, hacer que todos los ingredientes se mezclen y de esa forma uniformizar. Tiene que Listo. un buen movimiento de Claro. brazos. Muy bien. Ahora, en esta ocasión Entonces- vamos a hacer un doble colado. Perfecto. Muy Primero bien, color y de esto- gusanillo. Se tiene que colar para evitar que caiga una pepa o algo por el Sí, estilo, puede ¿no? ser. Un tema de Más que seguridad. todo sí, es sí. por un tema de hielo, ¿no? O sea, como hay hielo triturado, Ajá. para Claro. que no caiga residuo de hielo en tu cóctel. Y luego se pueda estar aguando, ¿no? Claro, de acuerdo. Es que el Entonces- hielo no tiene que formar Bueno, el peruano consume mucho pisco sour, ¿ah? Eso, Sí, eso sí. sí hay que decirlo. O sea, es la bebida que acompaña siempre a, Es verdad, pero a las también familias. ¿ah? hay que decir que cada vez el consumo se va aumentando. ¿no? Sí, porque es más no sé, o sea, es muy fácil de hacerlo en realidad. ¿Y hay documentación respecto al origen del pisco sour? Bueno, justamente ahí todavía hay varias, Sí, varias hay- teorías. muy bien. Una de las, digamos que tiene más fuerza es la de Víctor Morris, del Morris Bar, ¿no? Sí, vamos a tener que... sí. Jorge, a ver, termina el cóctel. Vamos a terminar con una gotita De amargo de angostura. amargo de angostura. ¿Qué finalidad tiene el amargo de angostura? ¿Solo decoración? No. También tiene la finalidad de ocultar ese quizás olor un poquito desagradable del tema del huevo, de la clara de huevo. Ajá. Es Mucha para gente lo aromatizar el detecta cóctel. a la primera y Ajá. para ellos el amargo de angostura trata de ocultar todo eso y trata de tener una experiencia totalmente satisfactoria. Muy bien, Jorge. Está bien pensado el pisco sour, es un muy buen cóctel aperitivo y siempre bien heladito. Eso es. Repite la receta 311, ¿no Sí. es cierto? 3 onzas de pisco, 1 onza de zumo de limón, 1 onza de jarabe de goma o jarabe simple y una clara de huevo. Ok, tal cual. en un rato te haces un chilcano, ¿ya? y nos cuentas Muy cómo va bien. con eso. Muy bien, Lo que pasa es listo. que esta bebida es muy de verano también. Sí, claro. Gracias, Jorge. Ahorita Listo. estamos contigo en breve. Es muy de verano. Bueno, nos contabas de que sobre el pisco sour todavía hay esa discusión del origen. Sí, pero digamos que una de las más difundidas es esta que te comento del Morris Bar, ¿no? Que este señor Víctor Morris, que trabajaba en Cerro de Pasco, dicen que una vez que no había whisky, utilizó pisco para hacer el whisky sour en lugar y esa misma receta Se trasladó Se al trasladó- pisco. Sí, porque el whisky sour tiene nacionalidad americana, Sí. ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya se consumía, los barman llegan, o sea, el origen hasta la palabra es inglés, es norteamericana. Pero ¿qué sucede? Que dicen, yo también he escuchado esa historia, donde se acabó el whisky y dijo, ¿y ahora qué utilizamos? Bueno, acá hay pisco. Y de esa forma ya no nace pues Bueno, este como cóctel. todo lo que, Pero lo que sí es verdad, pasa, ¿no? lo que sí es verdad es que ya cuando cierra el Morris Bar, los bartenders y las personas van a trabajar al Otros bares. al Mauri, por ejemplo, y al Bolívar, llevando seguramente la receta, ¿no? Esa discusión es interesante porque, sí. claro, cuando se pregunta a uno cuál es el mejor pisco sour de la ciudad y tú dices, bueno, el Bolívar y los otros dicen el Mauri. La diferencia entre el Bolívar y el Mauri tal vez sea además la presentación, porque en el Bolívar, a diferencia del Mauri, tienes el Catedral, ¿no? Que es una porción doble. Generosa, doble. generosa. Claro, es el doble. de Digamos que es cantidad. el doble de... Doble de todo, o sea, son 6 onzas, 2 onzas y 2, 6, 2, 2. Ya con eso campeona, ¿no? Ya, uno es suficiente, ¿ah? Ya dos, ya. Y dos ya- No, salen peligroso. rectando del bar, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque Sí, sí, por lo sí. general esa receta es como que medio complicada, Sí. ¿no? No, el catedral hay que tener mucho respeto, ¿no? Sí, mucho Pero cuidado, sí, ¿no? no, uno ¿Sabes solo. por qué? ¿ah? Porque le Uno. afectas el hígado, Sí, definitivamente. no, es que el limón. Otro lugar que a mí me parece... ¿Dónde tomas tu pisco sour? Yo, A ver. por ejemplo, lo tomaba en el Bolívar. Sí, ¿ya? que me encanta el lugar, el ambiente. Me gusta, que es me gusta mucho el muy- clásico esto claro. de tener un hotel antiguo que debería ser aprovechado. Esta semana estuve en el Bolívar, está abandonado. Dicen que va a haber una inversión para ponerlo nuevamente en valor, Sí. que espero que sea así porque es el hotel emblemático de Es la el ciudad. más antiguo. Es el más antiguo, ha cumplido Claro. 100 años. Sí, sí, sí. Ok, entonces hay un pisco especial también que ha sacado el Hotel Bolívar de los 100 años por los 100 De años. Una historia. edición especial. Qué Que se lindo. lo entregaron a Edmundo González, se lo Ujú. dieron los administradores esta semana, Ajá. pero yo no sabía que se inauguraba hoy la barra. Sí, caramba, entonces ya. Y un es una pequeño barra- museo. Es Y un- una barra muy bonita. Sí. Sí, Que además claro. espero que aprovechen mucho la memorabilia del hotel, porque las personas que se han hospedado en el hotel Sí, son tiene historias, mucho- ¿no es cierto? son, Rolling claro. Stones, Muhammad Ali, o sea, Cantinflas. Claro, gente que en ese entonces marcaba la pauta en el Y tema. claro, del- ¿y qué le servías? Pues obviamente un pisco Es que sour. ¿no? tenían que Imagínate a tomar los un pisco Rolling sour. Stones entre coca y pisco sour. o sea. Yo creo que además lo importante Coca es sour. rescatar que también va a haber un pequeño espacio, un pequeño museíto del pisco, Ah, para que interesante. todos los turistas que van, que son muchos, y peruanos también que van, sepan un poco la historia. Sí. Eso que les he contado va a Claro, estar plasmado ahí. sí, Pero- sí. Antes tenía un casino, ¿sabes? El Hotel Bolívar, o sea, tenía un ¿Sí? casino, claro, y tenía Eso no- joyerías. Eso sí no lo sabía. Claro, pero Mira yo tú. me acuerdo porque paraba todo Yo el soy tiempo más por el centro de Lima. jovencito. Pero el asunto es que luego el Mauri también es un buen bar. Sí. También tendría que ser nuevamente Relanzado, no hacer un ¿no? relanzamiento, sí. Claro que sí. Luego la Calesa también es un buen bar para tomarse un buen Sí. pisco sour. Más que ¿no? nada, lo importante y estimados amigos, es la materia prima. En este caso hemos empleado pisco Sangayán, que es un pisco de pisco. Un saludo a don Ernesto Chan, gracias por las botellitas, para poder realizar el día de hoy un buen pisco sour. Muy importante la materia prima. Es decir, ¿qué pisco empleas? Y a veces, en muchos lugares, ¿por qué no es tan rico el pisco sour? Porque el pisco que están utilizando Así es. no es De buena calidad. no es de buena calidad. Recordemos que ¿cuánto vale un kilo de uva en chacra, sabes? Estamos hablando de 1 kilo, 2 kilos, más o menos, 2 soles kilo. 2 soles, Entonces, ¿cuántos kilos de uva se necesita para hacer? Con el que estamos haciendo el pisco sour son 14 kilos de uva. Claro. Por eso se siente Y mucho por más eso sabroso. Te cuesta un buen Y pisco. lo que te obviamente pues, cuesta ¿no? un poco Pero claro, más. Hay claro. también en el mercado variedades de pisco muy buenos que tienen precios. Claro, es que a veces óptimos, cuando ¿no? se ve como negocio, discúlpeme, esta es una apreciación, ya es negocio, no, el pisco más barato consigue. No, pues. A veces lo barato sale caro, Por una mala eso, resaca. No, es que se tiene que emplear mejores picos en las barras y tengan la seguridad que invirtiendo más van a poder vender Bueno, más. Jorge, ¿y te estás especializando en este tipo de cosas? Estamos investigando, aún la investigación continúa, ya no desde el archivo, evidentemente, pero estamos investigando, descubriendo otras cosas importantes. Claro. Por ejemplo, en el tema del pisco sour, ¿no? hay un recetario de comida criolla de 1903. Ya, eso, No, el año pasado no. hay muchas publicaciones gastronómicas peruanas, Así la es. de... ¿cómo se llama esta? Recetas de antaño que ha sacado Planeta, no me acuerdo. Pero lo interesante es que dentro del recetario ahí nombran que hay un cóctel. Y ese cóctel lleva pisco, lleva huevo, lleva limón, Jarabe goma. lleva limón y un poco de azúcar. Que es ¿no? la O sea, receta si del bien es pisco cierto, sour. no dice pisco sour, Pero es, ¿no? O sea, podría son sus ser, es ingredientes. muy, muy cercano, ¿no? Pero digamos que como pisco sour como tal, la carta del Morris Bar es el que lo indica. Ok, ¿y dónde es que sacan los documentos? ¿Dónde los encuentran? Bueno, una fuente es el Archivo General de la Nación, otra fuente son los archivos regionales
que hay en el Perú y otras, las bibliotecas que hay en todo el mundo, que lamentablemente hay que decir que mucha documentación del Perú, así como han salido guacos y fardos para Se han acá, ido. Se ha vendido fuera. Así es, así es. Sí, hay gente que compra papeles, ¿ah? Sí, Así sí, como sí. compran libros, Tal cual. los llamados incunables, las primeras ediciones que Sí. pueden valer miles, si no claro, millones. Millones. Interesante. Hubo un tráfico de libros incunables aquí en la Biblioteca Sí, Nacional. claro, sí. Claro. Poco se ha dicho sobre eso, pero hay gente que roba libros de ese tipo. Sí, es un Ah, mercado muy increíble, especializado. increíble. En la Municipalidad de Lima hay los incunables, el acta de Lima, por ejemplo, Claro, es son algo cosas que con la tienen que firma de preservarse. Pizarro. Así es. Claro. Estimados amigos, y de eso se trata, ¿no? El día de hoy, así que están todos Bueno. cordialmente invitados a tomarse Salud un buen pisco con- sour, pues, ¿no? Salud con ustedes Y- por el Día del Pisco Sour y muchas gracias por la visita. Sí, nada Sí, más sí, para, sí. para decir, invitar a todos que el consumo de pisco tiene que elevarse. No solamente hay que hablar del pisco y estar orgulloso y cuando nos peleamos con Chile, sino que hay que tomar el pisco, hay que consumir el pisco y comprarlo. Claro, Bien, eso es perfecto. Jorge, vamos a despedirnos de Jorge que está. Sí, Jorge, muchas gracias por Jorge, estar ¿dónde está hoy Jorge? con nosotros. A ver si nos Aquí, ayudas Miguel. a Muchas recordar. gracias. Ahí está. Jorge, un ¿Qué tal, saludo, unas palabras finales. Gracias, Miguel, gracias por la invitación. Me pueden encontrar en el restaurante Bisonte, la Avenida Primavera 834, cruce con Velasco Astete. Sí, van a poder probar no solamente carnes y parrillas, sino también diferente coctelería. Y hoy, ¿por qué no nos visitan y te prueban un rico pisco sour también? Listo, gracias. Excelente, excelente. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. Tengan un buen día y nada, Muchas gracias. salud por el Día del Pisco Sour. Y eso sí, Así tomen es. con moderación porque eso sí es bastante complicado de No, manejar. sí, está Uy, delicioso, estuvo delicioso el pico sour, era y muy rico, ¿ah? aquí ya están poniéndose en onda. Empezar Cuidado, la mañana con un buen pisco sour. Gracias, Ernesto. Y no solamente digan que el pisco es peruano y después ahí queda. ¿ah? Dime una cosa, Hay que consumir más. ¿ya empezaste esas actividades? Sí, claro que sí. Ya estamos haciendo esas actividades la próxima semana. Ya estamos inaugurando un restaurante que se llama Albor, que ya próximamente va a salir al mercado con piscos y vinos. Me vas a invitar. Entonces, por favor, por favor. Espero. Ese es un importantísimo. El miércoles, Hay un marcha nuevo blanca. restaurante. Ya estamos, ya pasamos, pero vamos. ¿Y por qué no me has invitado? Porque estabas un poquito Ah, estaba delicado, mal. pues no te voy a hacer sentir mal, no sabía que estábamos. Ya, entonces, Se va a quedar corto. Bueno, 10 de la mañana con 55 minutos. Sigan ustedes con la programación de Exitosa. Soy Jesús Verde. Esto se lo vemos claro los sábados. Aquí termina el buen beber.